Su único deseo era servir a su guru. But when he met his guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he was married. Pero cuando él se encontró por primera vez con su guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati, él estaba casado. And he was a young man in his 20s. Él era un hombre joven en sus años, alrededor de 30 años. And Bhaktisiddhanta Saraswati told him that you should preach the message of Lord Chaitanya. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati le dijo que tú debes predicar el mensaje del Señor Chaitanya. You should go to the Western world and preach to the Westerners. Tú deberías viajar al occidente y predicarles. So Srila Prabhupada, he was a householder at the time, and he wasn't able to do that for many, many years. Entonces, Srila Prabhupada era un hombre casado en ese entonces. No pudo complacer esa orden de su maestro espiritual por muchos años. But he always remembered that that's what his spiritual master wanted to do. And he always wanted to do it, but he couldn't do it. Did you hear that? Daba esa orden, pero todavía no cumplir. Can you hear me? I can't hear you. Not the last part. I didn't hear the last part. Okay. So Srila Prabhupada, for many years, he wanted to go to the West to preach, but he wasn't able to. Entonces Srila Prabhupada por muchos años quería ir a Occidente para predicar, pero él no era todavía capaz de hacerlo. But he meditated on the instruction to go and preach. Pero él siempre meditaba en esa instrucción que había recibido. So his desire was the same as Srila Bhaktisiddhanta, who really just appeared in this world to try to, save people from material life. The desire of all the gurus is the same. Prabhu, it's cutting. I don't know. Okay. Can you? Okay. I didn't hear the last part. It was cut, Prabhu. Can you please repeat? I don't know if it's my internet or your internet. The desire of the guru, of all the gurus, is really just to free the people from suffering. You didn't hear that? Did you hear that, Vamsi? Prabhu Maturesh, perdón, es el suyo el que tiene el problema. Tal vez Vamsi puede, por favor, traducir mientras esté cortado Prabhu Maturesh. Hare Krishna. Sí, me parece que estaba diciendo, Prabhu, que es un deseo del maestro poder liberar a las almas de este sufrimiento. Can you hear everything I'm saying, Vamsi? Yes, Prabhu, I can hear okay. Can you hear everything, Maturesh? Prabhu Maturesh? Sí, ahora tal vez fue mi conexión, pero intentaré una vez. Si sigo teniendo problemas, vamos. So whoever can hear me should translate. I don't know which one can hear me. Okay, Vamsi, go ahead. Sí, I rather prefer that Vamsi translates, Prabhu, because I think I have some problems of connection. Do you have a problem with your connection, Vamsi? Have you heard everything I said? No, it's fine. I can go on, Prabhu. Okay, so all the gurus' desire is to, free people from suffering. That's all. Entonces el deseo de todos los gurus es liberar a las personas del sufrimiento. Eso es todo. So, the blazing fire of material life is samsara, the repeated birth and death in this material world.
Entonces el fuego ardiente de esta vida material, el samsara, no el repetido nacimiento y muerte dentro de este mundo. So the goal of the spiritual master is to save as many people as possible. Entonces la meta del maestro espiritual es poder salvar a cuantas personas les sea posible. So Srila Prabhupada, he had this desire to follow his guru's order. Entonces Srila Prabhupada tenía este deseo de seguir las órdenes de su guru. Because anybody who actually has faith in Srila Prabhupada and in the Vedic literatures, they have an obligation. Porque todos aquellos que tienen fe en Srila Prabhupada y las escrituras védicas, todos tienen una obligación. Because if you realize what gift you have, we have such a great gift in having, knowledge of the soul and knowledge of Krishna and knowing who we are. This is just so wonderful to know these things. Porque si es que se dan cuenta de este gran regalo que tenemos, ¿no? El regalo de conocimiento, de saber que somos el alma, quién es Krishna. Entonces, en realidad vemos que tenemos muchos regalos muy valiosos. So we have to recognize how lucky we are. Por ello debemos reconocer lo afortunadas que somos. And then, like Srila Prabhupada, he felt so much gratitude towards his guru. Y de esta manera Srila Prabhupada estaba muy agradecido para con su guru. That he was willing to risk his life to follow the instructions of his spiritual master. Y entonces de esta manera él estaba dispuesto a arriesgar su vida para seguir las instrucciones de su maestro espiritual. So, this is the attitude of a serious follower, a serious disciple, that they are willing to take risks to please the guru. Entonces esa es la actitud de un devoto y un seguidor muy serio, que él está dispuesto a tomar riesgos para satisfacer a su maestro. Because they feel so grateful to have this knowledge of who they are and why we're here. Porque ellos se sienten muy agradecidos de tener este conocimiento de quién soy, por qué estoy aquí. Because this material world is, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, it's no fit place for a gentleman. Porque este mundo material, como dijo Bhaktisiddhanta Saraswati, dijo que este mundo no es un lugar apropiado para un caballero. So, for a soul, a pure soul, to be in the material world is like living in a dense forest of illusion and darkness. Entonces, para una alma pura, estar viviendo en este mundo material es como estar en un bosque denso de sufrimiento e ilusión. So to escape from this, illusion and nightmare is such a wonderful thing. Entonces, el escapar de esta ilusión y de esta pesadilla es algo muy maravilloso. And it's only possible through the grace of the Guru. Y es algo que únicamente es posible con la gracia del Guru. So therefore, because Prabhupada, he came to America in 1965 and he started the Hare Krishna movement, which is real spiritual knowledge. Entonces, de esta manera, Srila Prabhupada vino a América en 1965 para empezar este movimiento Hare Krishna. Entonces, esto es verdadero avance. Because when I was young, back in the 1960s and 1970s, there were many Indian swamis and gurus coming over from India, and they weren't really authentic. Porque en los años 60 y 70, cuando yo era muy joven, veía que había muchos gurus, muchos maestros viniendo de la India, pero veía que en realidad no eran muy auténticos.
you know, there were many that I couldn't name. I mean, there was Guru Maharaji. If you've ever heard of Guru Maharaji, he was a young boy at the time. He was only 14. Por ejemplo, hasta podría nombrar a varios. Había uno que era Guru Maharaji. ¿Han escuchado de él? En esa época él era un muchacho. Él tendría como unos 14 años de edad. He was very, very popular at the time. En ese tiempo él era muy popular. And he would have pictures of himself with a crown like Krishna wears and a flute. And he was saying, in the past it was Krishna, in the past it was Christ, now it's me. Y él utilizaba una corona, así más o menos como Krishna. Él decía, antes en el pasado estaba Krishna, después Cristo, y ahora soy yo. And then there was the Maharishi. Y después Maharishi. Y después también estaba Maharishi, creo que conocen también. And he was, you know, the Beatles went to see him in India. Entonces ahí los Beatles habían ido a verlo en la India. But then they realized that he wasn't authentic. Y después ellos también se dieron cuenta de que él no era auténtico. And he actually said that because he only translated 6 chapters of the Bhagavad Gita. Entonces, y bueno, debido a que él solo había traducido 6 capítulos del Bhagavad Gita. And he said that if you want to understand the whole Bhagavad Gita, you should see Srila Prabhupada. Y bueno, y él había dicho que si es que uno quería entender el Bhagavad Gita completo, entonces tendrían que acercarse a Srila Prabhupada. And there was Rajneesh, maybe I mentioned him last time. Rajneesh, he lived in Oregon in America. Y también estaba Rajneesh, creo que lo mencioné la vez pasada. Él vivía en Oregon, en los Estados Unidos. And he advocated free sex. Y él era vocero, predicaba el sexo libre. And he had 18 Rolls Royces, motor cars. Y él tenía 18 autos Rolls Royce. Anyway, there were a number of these gurus. There was one famous musician called John McLaughlin. Y bueno, habían varios de estos gurús. Había un músico famoso que se llamaba John McLaughlin. There was a lot of famous musicians, you know, the UK, Britain had a lot of big bands at the time. And this person, John McLaughlin, he was a follower of another guru. And he had a band called the Mahavishnu, the John McLaughlin Mahavishnu Orchestra. But they were impersonators. Y bueno, en ese tiempo en Reino Unido había varias bandas muy famosas, ¿no? Él era uno de ellos, los oidores, y él se llamaba, su banda se llamaba John McLaughlin y la orquesta Mahavishnu. So this was the atmosphere in the 1960s and 1970s. Many people were going to India. Entonces, ese era el sentimiento en los años 70 y 70, y mucha gente estaba viajando a la India. You know, I went to India twice before I joined ISKCON. Por ejemplo, yo viajé a la India 2 veces antes de unirme a ISKCON. But just going to India doesn't mean you find the absolute truth. Pero con el solo ir a la India no significa que uno encuentra la verdad absoluta. Because even in India, ISKCON wasn't known. There was no ISKCON in India when I went to India. Por ejemplo, incluso cuando yo fui a la India no se conocía ISKCON, ¿no? ISKCON era algo desconocido. Because Prabhupada only started ISKCON in India in about 1970. Porque Srila Prabhupada había comenzado ISKCON en la India recién como en 1970.
So it was only when Srila Prabhupada came to America that the absolute truth that Krishna is God became known to anybody in the West. I'm sorry, Prabhu, can I have that one more time? It was only when Srila Prabhupada came to America that anybody in the West had a chance to know that Krishna was God. Entonces, solo cuando Srila Prabhupada vino al occidente, solo en ese momento las personas pudieron tener ese conocimiento, ¿no? De que Krishna era Dios. So before that, people were interested in India and they went to India, but they had no idea what real spiritual life was all about. Por ejemplo, antes las personas tenían este interés de ir a la India, de estar allá, pero no tenían idea realmente de qué se trataba la vida espiritual. So Srila Prabhupada, he's such an important person in the history of the world because he is giving the highest truth in a time where the planet has shrunk to a very small place where you can communicate easily to anybody. Entonces, Srila Prabhupada es una persona muy importante en la historia del mundo, ¿no? Porque estamos viviendo una época donde el planeta se ha achicado tanto, ¿no? Donde uno puede comunicarse con cualquier persona en el mundo. So, Prabhupada's message has been taken all over the world, practically every country in the world. It's in the Middle East, it's in Turkey, it's not in Saudi Arabia as far as Saudi Arabia, but it's so many different countries, ISKCON. Uh-huh. Entonces su mensaje, ¿no? Se ha propagado por tantos lugares, tantos países, ¿no? Por ejemplo, incluso en Medio Oriente, Turquía, bueno, aunque en Arabia Saudita no, pero todos los demás lugares prácticamente sí. And it's the only genuine process that can guarantee you spiritual advancement very quickly. Y es el único proceso genuino que a uno le garantiza el avance espiritual rápidamente. Because there's no other religion that actually tells you who God is. Porque no hay ninguna otra religión que realmente le diga a uno quién es Dios. So Srila Prabhupada, he was a pure devotee, and even from the time of birth, when he got sick with cholera, they wanted to give him some chicken soup, and he spat it out. Entonces, Srila Prabhupada era un devoto puro, ¿no? Incluso desde esa vez que a él le dio la enfermedad del cólera y querían darle a él una sopa de pollo, pero él lo rechazó, lo escupió. So he never broke any of the regulative principles. Entonces, él nunca rompió ninguno de los principios regulativos. And, he was a great scholar as well because he encapsulated or he condensed all the Vedic knowledge into the books that he wrote. Entonces, él también era un gran erudito porque él pudo condensar todo el conocimiento védico en los libros que él escribió. So there's so many famous philosophers in the world, many different philosophies, many philosophers, but none of them actually have knowledge of who God is and describing the spiritual world and how to approach Krishna. Uh-huh. Entonces, hay tantos grandes filósofos, pero ninguno realmente puede dar conocimiento sobre quién es Dios, sobre el mundo espiritual, sobre cómo acercarnos a Dios. So he's such an important person. Entonces, él es realmente una persona tan importante. So when we say these prayers in the morning, we should meditate on the meaning because they all represent very important aspects of Srila Prabhupada's character. Entonces, cuando decimos estas oraciones en la mañana, realmente deberíamos
meditar sobre su significado, okay, porque aquí vemos varios aspectos muy importantes del maestro. So do you have the verses in front of you in Spanish? No, I think That's Prabhupada right. Suresh has found it. Number 2. I can share my screen. Okay. Can you read them out? Yes. Are you going to read them in Sanskrit, Prabhu, or you want me to read the whole thing? You can read them in Sanskrit and English and Spanish, maybe. All right. Ok, vamos a leer el segundo verso del Sri Guru Ashtaka, que dice: Mahaprabhu Kirtana Nitya Gitya Gita Vadita Manasena Romancha Kampa Srutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravinda. Cantando el santo nombre, danzando en éxtasis, cantando y tocando instrumentos musicales, el maestro espiritual está siempre contento y dándole un matiz de alegría al movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Debido a que él está saboreando las velocidades del servicio devocional puro en su mente, a veces sus pelos de su cuerpo se paran y él siente que su cuerpo tiembla y lágrimas fluyen de sus ojos como olas. Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de tal maestro espiritual. So this is the mood of Srila Prabhupada, that, his only desire is to actually see the movement of Lord Chaitanya spread all over the world. Entonces, este es el humor de Srila Prabhupada, ¿no? Que su único deseo es ver el movimiento del Señor Chaitanya que se esparza por todo el mundo. So it's such such a nice process, Krishna consciousness. Srila Prabhupada always say, it's a wonderful movement of just singing and dancing and feasting. And, then you go back to Godhead. Entonces, esto es un proceso tan bonito, ¿no? De conciencia de Krishna, donde uno está cantando, bailando, comiendo, ¿no? Y después uno se va de regreso al Supremo. So Srila Prabhupada, sometimes he would cook feasts for the new people in New York when he was first in New York. Entonces Srila Prabhupada a veces cocinaba para las fiestas, para la gente nueva en Nueva York. He would cook a 12-course feast. Él cocinaba el curso de 12 preparaciones. So Prabhupada said prasadam is our secret weapon. Entonces Srila Prabhupada decía que el prasadam es nuestra arma secreta. So distributing prasadam is a very important part of our movement. Entonces el distribuir prasadam es una parte muy importante de nuestro movimiento. And also, he wanted devotees to become expert musicians so they could play beautiful bhajans to attract people through music. Entonces también quería que los devotos sean músicos expertos para que puedan atraer a las personas a través del canto, ¿no? De las canciones. So when the spiritual master, when Srila Prabhupada sees these activities going on, the singing and the dancing and the going out on the street and giving out the holy name, he feels ecstasy. Entonces cuando el maestro espiritual ve esto, ¿no? Que uno está cantando, bailando, saliendo a las calles, dando el santo nombre a los demás, él siente éxtasis. So, Srila Prabhupada didn't manifest these symptoms in public. Bueno, Srila Prabhupada, él no manifestó estos síntomas en público. But, he was always enlivened to hear about the preaching. Pero él estaba siempre muy animado al escuchar sobre la prédica.
And he said that when he hears the book distribution, the results of book distribution, he gets new life. Y se decía que cuando él escuchaba los resultados sobre la distribución de libros, él sentía como que le daba un nuevo como se dice, aire de vida. Because the whole goal of the Sankirtan movement is to spread the holy name. Porque la meta completa, ¿no?, del movimiento de Sankirtan es poder difundir el santo nombre. And to give a chance to people to hear and to chant the holy name and to take prasadam. Y darle la oportunidad a las personas para que puedan escuchar, cantar el santo nombre y también puedan tomar prashadam. So, this is the Sankirtan movement, which means to increase the kirtan, means make the kirtan more complete by getting more people involved. Entonces, esta es la meta, ¿no?, del movimiento de Sankirtan, que uno cada vez involucre a más y más personas. So I'll go quickly through these because time's getting on, but these are very important prayers that we need to learn. Ya, entonces vamos a And the repasar esto. The third one, Shri Vigrahara Dana Nichanana Shingaratan Mandira Majana Yuktasya Bhaktam Sani Yanjatopi Vande Guru Shri Charanarvindan. You have the translation? Yes, Entonces, I have it now. Okay, la read that. traducción es, la traducción del texto 3 es: el maestro espiritual está siempre ocupado en la adoración en el templo de Sri Sri Radha y Krishna. Él también ocupa a sus discípulos en tal adoración. Él viste a las deidades con hermosas ropas y ornamentos, limpia el templo y realiza otro tipo similar de adoración al Señor. Yo le ofrezco a él mis reverencias a sus pies de loto, yo ofrezco mis reverencias a los pies de loto de tal maestro espiritual. So Srila Prabhupada, he established many deities because deity worship is one of the five main principal limbs of spiritual progress. Entonces, Srila Prabhupada estableció muchos templos porque la adoración de la deidad es uno de los principales 5 aspectos del avance espiritual. So, Krishna appears in the form of a deity. Entonces, Krishna aparece en la forma de deidad. And you can read about this in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Y uno puede leer acerca de ello en el 11º canto del Srimad Bhagavatam. Krishna himself explains about the process of deity worship. Krishna mismo explica sobre el proceso de la adoración de la deidad. So deity worship is very important, and Krishna accepts the love and offerings of the devotee through the form of his deity. Entonces la adoración de la deidad es muy importante y Krishna acepta el amor y las ofrendas de sus devotos a través de la adoración de la deidad. So Srila Prabhupada, he established many deities in the West. In England, he established deities in London, Sri Radha Landanishvara, and at Bhaktivedanta Manor, Radha Gokulananda. Entonces Srila Prabhupada estableció muchos templos en el occidente. Por ejemplo, en Inglaterra, en Londres está Sri Radha Landanishvara y en el Bhaktivedanta Manor está Radha Gokulananda. Very good. So, the devotees had only been devotees for a very short time when Prabhupada established these deities. Entonces los devotos ahí habían sido devotos solo un periodo muy corto de tiempo cuando él estableció estas deidades. And I think Radha Landanishvara, the first deities installed in the Western world, and that was in about 1971.
Y me parece que Radha Londonishwa eran las primeras deidades que se instalaron en el occidente, y si es que no me equivoco era en 1971. And, you know, many devotees have dedicated their lives completely to worshiping the deity. Y hay muchos devotos que han dedicado sus vidas por completo a la adoración de la deidad. I know many devotees who've been engaged in worshiping the same deity for 30 years, 40 years. Yo conozco muchos devotos que han estado ocupados adorando la misma deidad durante unos 30 o 40 años. And that's the only service, just worshiping the deity. Y eso es su único servicio, solo adorar a la deidad. There was one devotee who he was worshiping Radha Gokulananda at Bhaktivedanta Manor, which is the place George Harrison donated. Por ejemplo, había un devoto que estaba haciendo la adoración de Radha Gokulananda en el Bhaktivedanta Manor, que es el lugar que George Harrison había donado. He was American from Chicago. Él era un americano de Chicago. I can't remember his name. Anyway, he was so dedicated. His service was mainly washing the deity's clothes, transferring the plates of prasadam. Entonces, ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero él era un devoto muy dedicado, ¿no? Y básicamente se encargaba de lavar las ropas de las deidades, ¿no? De transferir las ofrendas de prasadam. He was a brahmachari. He had no possessions. Él era brahmachari, no tenía ninguna posesión. But he was completely dedicated to worshiping the deities. Pero él estaba completamente dedicado a la adoración de la deidad. And it's the same with Janani Vyasa and Pankajangri. Those are the two main pujaris in the Mayapur temple, Radha Madhava. Y es lo Janani mismo. Vyasa and Pankajangri. I'm sorry. Janani Vyasa and Pankajangri. Sí, por ejemplo, los devotos que están en Mayapur, Janani Vyasa y Pankajangri, que ellos están dedicados y son los principales ahí en la adoración de Radha Madhava. They're twins. I think they're 77 years old. Ellos son gemelos, me parece que tienen unos 77 años de edad, esos 7. And they were also hippies in India. Ellos también eran hippies en la India. They're from London originally. Originalmente ellos son de Londres. So Janani Vyasa Prabhu, he back in I don't know what year, maybe it was 74 or something when they installed Jai Radha Madhava in Mayapur. Entonces, Prabhu Janani Vyasa, no me acuerdo, quizás era el año 1974 cuando instalaron a Radha Madhava en Mayapur. May have been before that, I don't know. Puede que haya sido un poquito antes, no lo sé. But, you know, Prabhupada told him that the deity is God. Pero en ese tiempo Prabhupada le había dicho a él que la deidad es Dios. So right then, he decided, okay, I'm just going to serve the deity. And he's been there since 1972. What's that? That's 48 years. And he never left Mayapur for about 45 years. Ya, entonces, y en ese tiempo Srila Prabhupada le había dicho a él que la deidad es Dios mismo. Entonces él decidió que nunca se iría, ¿no? Y a ver si es que eso fue en el año 72, entonces ya han pasado como unos, 48 años, pero él estuvo ahí sin moverse 45 años. So Prabhupada also, he used to have his own deities. Y Srila Prabhupada también tenía sus propias deidades. And, you know, he worshipped them. I know he worshipped them before he came to the West. He may have had some deities with him. But anyway, when he was a young boy, he saw Jagannath and he wanted to put on a Rath Yatra. Entonces Srila Prabhupada también tenía sus propias deidades que él adoraba antes de venir al occidente. Creo que también quizás trajo unas deidades con él, pero él cuando él era niño
vio las ideas de Jagannath y también quería tener su carroza. So this deity worship is a very, very, very important limb of Vaishnavism. Entonces, esta adoración de la deidad es una parte muy, muy importante del Vaishnavismo. So Prabhupada established these deities. Entonces, Prabhupada estableció estas deidades. Now there are many temples in the West and they have deities. Entonces, hay muchos templos en Occidente que tienen deidades. There are Swami Narayan. I don't know if you've heard of them. Swami Narayan. Entonces está Swami, Swami Narayan. sí, Swami Narayan, no sé si han escuchado de él. They have many temples all over the West. They have many in America. Ellos tienen muchos templos en todo el occidente, tienen muchos templos en América And they have a lot of money, actually. y en realidad ellos tienen mucho dinero. They're mainly supported by Gujarati business people. Su apoyo principal son los negociantes Gujarati. Gujaratis are like Vaishyas. Se considera que los Gujarati son Vaishyas. Actually, Dwarka is in Gujarat. Por ejemplo, Dwarka está en Gujarat The Arabian Sea is right by the side of Gujarat. y el mar Arábico está justo ahí al lado de Gujarat. So these Swami Narayan people, they establish many temples and they have many deities. Entonces la gente de Swami Narayan establecieron muchos templos y tienen muchas deidades. But the standard of deity worship is nothing like ISKCON. Pero el estándar de la adoración de la deidad no se compara con ISKCON. You know, they don't change their clothes every day. They don't have many pujaris. Por ejemplo, ellos no les cambian las ropas todos los días, ellos no tienen muchos pujaris. See, like I live in Alatra, we have 3 sets of deities. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Alachua, aquí tenemos tres altares con We have deidades. Radha Shamasunda, Radha Shamsundar, Krishna Balaram, Krishnavalaram and Gaurnitai. y también Gornitai. So every day, like I was on the altar today, I was dressing Balaram. Entonces todos los días, por ejemplo, hoy día estaba en el altar y estaba vistiendo al señor Balaram. But every day, there's at least 10 people dressing the deities. Pero todos los días hay por lo menos unas 10 personas vistiendo a la deidad. And you have to be very punctual. You know, Prabhupada said cleanliness and punctuality are the most important things with deity worship. Y uno tiene que ser muy puntual. Por ejemplo, Srila Prabhupada decía que la limpieza y la puntualidad es lo más importante en la adoración a la deidad. So Prabhupada he had so much potency that even though there had never been deities before in America, he established such a high standard of deity worship. Entonces ahí vemos la potencia de Srila Prabhupada. A pesar de que nunca antes había habido deidades en el occidente, él pudo establecer un estándar de adoración tan alto. And you know, if the RT is 5 minutes late, then you know somebody's going to get into big trouble. Entonces, por ejemplo, si es que el arti sale unos 5 minutos tarde, bueno, alguien ya va a tener un problema. So it has to be very, very high standard. Entonces tiene que ser un estándar muy elevado. In one temple, and this is all coming from Prabhupada. Ya, y bueno, quiero dar ejemplo, pero todo esto vino directamente de Srila Prabhupada. He said there's no limit to the number of times you change the clothes of the deity. Él dijo que no hay límite de la cantidad de veces que uno les cambia las ropas a la deidad. So, you know, Prabhupada, he inspired people so much that
all over the world. You go to Los Angeles, you go to San Diego, you go to London, New York, Paris. Anyway. Entonces, Prabhupada inspiró a tantas personas, ¿no? Por ejemplo, si es que uno va a Los Ángeles, a San Diego, a Londres, a París, Delhi, Mayapur, o también a Delhi, o Tirupati. Tirupati. Tirupati is in India. Sí, Tirupati está en la these India. all these temples, Prabhupada established, and the standard of deity worship is very high. Entonces, todos estos templos fueron establecidos por Srila Prabhupada y el estándar de la adoración de la deidad es muy alta. And Prabhupada, he was a very complete person. He was complete. He had a lot of different facets to his character. Entonces, Srila Prabhupada era una persona muy completa, era con muchas facetas a su personalidad. So, then verse number 4. Yeah. Y ahora el verso 4. Chaturvida Shri Bhagavat Prasado Swarana Chitan Hari Bhakta Sangha Kridvaiva Chitan Bhajato Sadeva Vande Guru Shri Charanarabindam. Translation. El maestro espiritual está siempre ofreciendo a Krishna 4 clases de deliciosos alimentos, analizados como aquellos que se mastican, beben, lamen y succionan. Cuando el maestro espiritual ve que los devotos están satisfechos tomando Bhagavat Prasad, él también está satisfecho. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de tal maestro espiritual. So this is another important part of Krishna consciousness, is honoring prasadam. Entonces, esta es otra parte importante de la conciencia de Krishna, el honrar el prasadam. And, there's one song by Bhaktivinoda Thakur, Bhaja Bhakta Vatsala Shri Gura Hari. Entonces, hay una canción de Bhaktivinoda Thakur, Bhaja Bhakta Vatsala Shri Gaur Hari. And he's talking about all the different types of foodstuffs offered to Krishna. It's a beautiful song. Y ahí él está hablando acerca de todos los distintos alimentos que se ofrecen a Krishna. Es una canción muy hermosa. Like we had a feast here today. We had two of the best cooks in ISKCON, literally. Por ejemplo, aquí tuvimos una fiesta y bueno, tuvimos a 2 de los mejores cocineros de ISKCON, literalmente. And I ate too much. Y yo comí demasiado. We had 24 different preparations. Hubieron 24 preparaciones distintas. So, Prabhupada was happy to see the devotees taking nice prasadam. Entonces Prabhupada está muy feliz de ver a los devotos tomando un buen prasad. And this is also part of Vedic culture, that you would offer Krishna beautiful foodstuffs. Entonces esto también es parte de la cultura védica, donde uno le ofrece a Krishna alimentos bellos. And Madhavendra Puri, who's a very famous devotee, he was the grand spiritual master of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He also wanted to find out how to cook a certain type of milk sweet. Entonces Madhavendra Puri, que era el maestro espiritual, abuelo de Chaitanya Mahaprabhu, él también quería averiguar de cómo se preparaba un cierto dulce. Because offering prasadam to Krishna is a very important activity. Cooking nice prasadam is one of the ways that we express our love for Krishna. Porque el ofrecer un buen prasadam, cocinar un prasadam agradable para Krishna, es una manera en la que uno demuestra su amor. And when Lord Chaitanya was present here, many devotees would cook
wonderful prasadam for Lord Chaitanya. Y cuando el señor Chaitanya estaba presente aquí, habían muchos devotos que cocinaban un maravilloso prashadam para el señor Chaitanya. Because he tasted the love of the devotees through the prasadam. Porque él podía saborear el amor de los devotos a través del prashadam. So Prabhupada established all these very important activities in ISKCON so that we would be satisfied. Entonces Prabhupada estableció todas estas actividades importantes en ISKCON para que estemos satisfechos. And you've probably all heard of the devotee Jamuna's cookbook. Entonces, seguramente todos ustedes han escuchado la devota Yamuna, el libro. Do you have Jamuna's cookbook in Peru or Bolivia? ¿Tiene ese recetario de Yamuna en Perú o en Bolivia? Anyone seen the cookbook? ¿Alguien ha visto ese recetario? Sí, No. sí, lo tenemos en casa. Huh? Prabhuji has it Yes. at home. I do have it. I do have Yeah, it. that's fantastic. It's a very important book. Srila Prabhupada asked Jamuna to actually get all the best preparations in India and make this. She made a huge book. En realidad es un libro muy, muy importante. Srila Prabhupada mismo le había pedido a ella que junte todas las recetas de la India y hizo un libro de recetas grande. So cooking is a very important service as well. Entonces, el cocinar también es un servicio muy importante. Because, you know, honoring and taking prasadam is important because if we're satisfied with what we eat, we'll be more satisfied than we won't want to sense gratification in other ways. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cocinar, tomar el prashad, porque si es que estamos satisfechos con lo que comemos, entonces no vamos a estar buscando gratificación de los sentidos en otra parte. So Prabhupada established a principle that anybody who came to the temple, there should always be plates of prasadam, nice prasadam ready for any guests that came. Entonces, Srila Prabhupada estableció de cuando sea que alguien viniese al templo, debería haber platos de prashadam, de un buen prashadam, listos para poder ofrecerles. And whenever anybody came to see Srila Prabhupada, he would make sure they took prasadam before they left. Entonces, cuando sea que alguien viniese a ver a Srila Prabhupada, él se aseguraba de que ellos tomasen prashadam antes de que se vayan. Because this is how people make spiritual progress, just by taking prasadam. Porque esa es la manera como las personas hacen avances espirituales al tomar prashadam. So Prabhupada taught all these wonderful aspects of spiritual life. Entonces Prabhupada tomó estos aspectos tan maravillosos de la vida espiritual. So there's that famous verse about devotional service begins with the tongue. Entonces hay ese verso famoso donde dice que el servicio devocional empieza en la lengua. What is that verse? Svayam eva sprachada. Ese verso. Anyway, yeah, just by tasting prasadam and using the tongue, we make spiritual progress. Entonces el solo saborear el prashadam y usar de esta manera la lengua, entonces uno hace avance espiritual. So, we'll do one more verse, then I'll see if anybody has any questions. So one more verse. Un verso más. Master, Oh, sorry. have you never read these translations before, Vamsi? We have it in the songbook here, but I don't know them by heart. Oh, okay. We always, when I first became a devotee, we would say them in English before we sang them in Sanskrit.
Prabhu estaba preguntando si es que yo Vamsi, me sé esta canción, o sea, la traducción le digo que sí, pero no me lo sé de memoria. Y Prabhu está diciendo que cuando el primero se hizo devoto, primero lo leían en su idioma inglés y después lo leían en sánscrito. So this is verse number 5. Shri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Gunarupanam Pratikshana Swadanalopasya Vande Guru Shri Charanarvindam. Translation. Bueno, la traducción del texto 5 es: el maestro espiritual está siempre ansioso de escuchar y cantar acerca de los ilimitados pasatiempos conyugales de Radhika y Madhava y de sus cualidades, nombres y formas. El maestro espiritual aspira siempre a saborear eso a cada momento. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de tal maestro espiritual. So this is very important verse. Entonces, I este es lost un you. verso muy importante. When Prabhupada sang this verse, when he sang this song, this is the only verse he repeated twice. Cuando Prabhupada cantaba esta canción, este es el único verso que él repetía 2 veces. Because this is the inner mood of the spiritual master. Porque este es el humor interno del maestro espiritual. That he always wants to hear and chant about Radha and Krishna. Porque él siempre quiere oír y escuchar acerca de Radha y Krishna. Prabhupada, you know, I mean, the books of the Goswamis, a lot of them deal with the activities in the spiritual world. Por ejemplo, los libros de los Goswamis hablan mucho acerca de las actividades en el mundo espiritual. And they deal with the relationship between Radha and Krishna. Y hablan acerca de la relación entre Radha y Krishna. And the spiritual master is often considered to be an assistant to these pastimes of Radha and Krishna. Y se considera que el maestro espiritual es un asistente a estos pasatiempos de Radha y Krishna. Prabhupada himself, he never said that he was a gopi or a manjari or a cowherd boy or a cow. He never said. Entonces Prabhupada mismo él nunca dijo que él era una gopi o manjari o vaquero o una vaca, nunca dijo algo así. Very early on in ISKCON, some devotees had speculated that he was a cowherd boy. Y en esos primeros días de ISKCON, había algunos devotos que habían especulado diciendo que él seguramente era uno de los vaqueros. And so, you know, one disciple wrote a poem about him being a cowherd boy. Entonces había un discípulo que le había escrito a Srila Prabhupada diciendo que él sentía que era un vaquerito. Another devotee, another lady, she made a kurta, like a cowboy kurta. Y había otra mujer, ¿no?, que había hecho una kurta, como una kurta como de un vaquerito. But he kept it a secret. He didn't want anyone to ask him about it. Pero él lo mantuvo en secreto, él no quería que nadie le preguntase acerca de ello. But all the other, you know, like Rupa Goswami and Sanatan Goswami, all the different associates of Lord Chaitanya, they were either gopis or manjaris. Entonces, pero por ejemplo, Rupa Goswami o Sanatan Goswami, todos estos asociados del señor Chaitanya, ellos eran o bien gopis o manjaris. And they were,
descended from the spiritual world, and they were assistants to the affairs of Radha and Krishna. Entonces ellos habían descendido del mundo espiritual y ellos habían sido asistentes de Radha o de Krishna. Because that is the topmost activities in the spiritual world are all about the relationship of Radha and Krishna. Pero porque esas son las actividades más elevadas en el mundo espiritual, no ser asociadas de Radha y Krishna. And the spiritual master likes to hear about those pastimes and talk about them. Y el maestro espiritual le gusta escuchar acerca de esos pasatiempos y hablar acerca de ello. Because these are the highest topics in the whole existence of everywhere. Porque estos son los temas más elevados en la existencia, en todas partes. So Prabhupada, he didn't reveal what his relationship with Krishna was. Entonces Prabhupada no reveló cuál era su relación con Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur, he did. He did, you said, Prabhu? Yeah, he did. Pero, por ejemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur, él sí lo hizo. And he said he was a young manjari, about 14 years of age. Y él indicó que él era una manjari jovencita, como de unos 14 años de edad. And, we see that Srila Bhaktisiddhanta, he revealed who he was. Y vemos como Srila Bhaktisiddhanta también reveló quién él era. Narottam Das Thakur revealed who he was. Narottam Das Thakur también reveló quién era. So, Lord Chaitanya came to give love of Krishna in the mood of the gopis. Entonces, Señor Chaitanya vino para dar amor por Krishna en el humor de las gopis. So, Prabhupada gave us his highest knowledge. Entonces, Prabhupada nos dio este conocimiento elevado, which had never been imagined before in the Western world. el cual nadie nunca se había imaginado en el mundo occidental. If you compare it to what, other great spiritual teachers like Christ gave. Por ejemplo, si es que lo comparamos a las enseñanzas de otros grandes maestros espirituales, como por ejemplo Cristo, Prabhupada gave so much more knowledge. el Prabhupada nos dio mucho más conocimiento. So we have a great debt to Srila Prabhupada. Entonces aquí nosotros tenemos una deuda muy grande con Srila Prabhupada. And the first, duty of a follower of Prabhupada is to try and find out what Prabhupada wanted and try to follow his instructions. Entonces uno de los deberes, uno de los primeros deberes de seguidor de Srila Prabhupada es tratar de entender y averiguar lo que él quería y ejecutarlo. And I was giving a talk to some followers of Bhakti True Swami. Entonces yo estaba dando una charla a algunos seguidores de Maharaj Bhakti Charu Swami. Because when he passed away, they needed a lot of comforting and preaching too, because they were very unhappy. No, por ejemplo, cuando él dejó su cuerpo, ellos necesitaron de mucho apoyo, ¿no? De mucha prédica, ¿no? Por lo que ellos estaban pasando. So I was saying how, the Vani is following the instructions is a lot more important than the physical presence of the Guru.
estaba hablando acerca del Bani, ¿no? Donde seguir las instrucciones del maestro es mucho más importante que la misma presencia del guru. So we have to really follow the instructions to find out what Srila Prabhupada's instructions are, what he expected his followers to be like, how he wanted them to behave. Por ello debemos averiguar cuáles son esas instrucciones y de esa manera poder hacerlo, ¿no? Al entender exactamente qué es lo que y cómo es que él quería que se haga. And then we can all have a relationship with Srila Prabhupada. Y entonces todos podemos tener una relación con Srila Prabhupada. Because the spiritual master is the external manifestation of the super soul. Porque el maestro espiritual es la manifestación externa del superalma. So, you know, the guru principle runs on 3 lines. The Shiksha Guru, you know, the Guru, the Chaita Guru, which means the Lord in the heart, and the, you know, the initiating Guru, and then the sadhus. Sorry, do you understand that? Yes. Okay. Yeah. Entonces, el principio de la línea de gurú es en 3 líneas. El Cheta Guru, que es el Señor en el corazón, el Guru iniciador y también los sadhus. So they're all 3 parallel lines and they don't diverge. So they're straight lines and they're all saying the same thing. Entonces son unas 3 líneas paralelas que no se cruzan. Son 3 líneas que van juntas y básicamente están diciendo lo mismo. So we all have this chance to know Srila Prabhupada. Entonces todos tenemos esta oportunidad para conocer a Srila Prabhupada. And you know, Prabhupada, he would tell many jokes. Entonces Prabhupada contaba hacía muchas bromas. I was going to tell some of the jokes that Prabhupada said, but it's a bit late now. Iba a contar algunas de esas bromas que hacía Srila Prabhupada, pero ahorita es un poco tarde. But he knew how to make devotees happy. Pero él sabía cómo tener a los devotos felices. And he knew how to illustrate his preaching by telling funny stories. Y él sabía cómo ilustrar su prédica al contar historias graciosas. So we have many books like this one here. Entonces tenemos varios libros como este aquí, que es Néctar de Prabhupada. Yeah, there's about 5 or 10 of these little books actually. Hay como unos 5 o 10 libros de esto en realidad. Prabhuji, we can't really see you very well anymore. Yeah, I know the light's gonna, hold on. Sorry, got dark. Wait, hold on. Where are you? Le comentaba al Prabhu que eso you no es un poco disappeared. difícil Hold on. verlo. Where are you? Yeah, the light, yeah, anyway, it got dark. So, yeah, we have this, you know, Prabhupada was such a amazing preacher that he knew all these wonderful stories, which were very humorous. Entonces Prabhupada era un gran predicador y él conocía estas historias maravillosas que eran muy graciosas. So anyway, does anyone have any questions? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? I'll tell you this one little story Prabhupada told. A ver, les cuento una de Okay. estas historias. Sí, justamente eso le iba a pedir. Pedido de Prabhupada y Madre Medini, que cuente el pasatiempo. Un pasatiempo, por favor, de Srila Prabhupada. Gracias, Madre.
Gracias, Prabhu. Reverencias. Yes, Prabhu, the devotees are saying that's exactly what we were going to request from Medini Mataji and her husband. They wanted a story. Okay, well, I'll read this little one. It's funny. Yo le- Prabhupada explained how he explained how the English, they schemed to break India into Hindustan and Pakistan. You understand? Entonces, Prabhupada explica aquí cómo los británicos habían hecho todo un esquema para poder romper, ¿no?, lo que era India, para que se divida en Hindustán y Pakistán. Because that was the British. They did things like that, you know, divide and rule, divide. Entonces, bueno, así hacían los británicos, ¿no? Ellos dividían y después gobernaban, ¿no? Entonces aquí vemos claramente la división que querían. So Prabhupada said the British would become beggars. Entonces, dice que aquí, que los británicos se convertían en mendigos. So he said their tactic was similar to that of a cat. Entonces dice que su táctica era similar a la de un gato, Who advised two monkeys who were fighting over a cake. who advised, sorry? The cat advised two monkeys who were fighting over a cake. A cake. A cake, you know, you eat a cake. Like a birthday cake, okay. Yeah. Entonces, la historia es como un gato que estaba aconsejando a dos monos que estaban peleándose por un pastel, por una torta. So the cat said to the monkeys, "Let me cut the cake in half." Entonces el gato le dice a estos monos, permítanme que yo corte este pastel, esta torta en mitad. We will weigh two sides on a scale. Y vamos a pesar estos dos pedazos en una balanza. So the cat cut the cake in half. Entonces el gato cortó este pastel en mitad, por la mitad. And he said, "Oh, this side is too heavy." Y dijo, uy, este lado está muy pesadito. So to even out the pieces of cake, let me eat some of one of them. Y para yo emparejar el peso de estos pedazos, a ver, yo me como un poquito de lo que está sobrando. So he ate a piece of the cake and put the two pieces back on the scale. Entonces él se comió un pedazo de este pastel y luego nuevamente puso esos dos pedazos en la balanza. And then he said, "Oh, now the other side is too heavy. Y dijo, uy, ahora el otro lado está muy pesado. Let me bite that one." A ver, voy a darle un mordisco a ese. In this way, he quickly ate the whole cake. Y de esta forma rápidamente se comió el pastel entero. So Prabhupada said, in this way, the cat ate the whole cake. Similarly, by this even division by Great Britain, India was finished. Entonces, Prabhupada dice, de la misma manera como este gato terminó comiéndose el pastel entero, de esta forma, ¿no? Terminó la división, ¿no?, que hicieron los británicos. So then he told many funny stories. One, I remember he would talk about this one Gopal Ban. Y así él contaba historias muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba un tal Gopal Ban. You know, there was an emperor of India called Akbar. He was a Muslim. I'm sorry, Prabhu? There was an Indian emperor. It was a Muslim called Akbar the Great. Ah, yes. Entonces, por ejemplo, había un emperador de la India que era musulmán, que era Akbar, el grande. So Gopal Ban, he would always say funny things to keep the emperor laughing. Entonces, Gopal Ban siempre decía cosas graciosas para que el emperador siempre se ría.
So the emperor, you know, Akbar, he said to Gopal, he said, what's the difference between you and a fool? Entonces el emperador Akbar dijo, ¿cuál es la diferencia entre tú y un tonto? So he measured the distance between him and the emperor, and he said, oh, it's 10 meters. Y entonces él midió la distancia entre él y el emperador. Dijo, son 10 metros. So he told many jokes. Y así él contaba muchos chistes. He told one about the emperor who wanted to pass stool. Y él habló acerca de uno del emperador que quería defecar. And this Gopal, he wanted to pass stool. And so he went to the emperor. Y este Gopal también quería, ¿no?, usar el baño para defecar, y él fue al emperador. So he asked him if he could use his toilet to pass stool. Y le preguntó si es que le permitía, ¿no?, utilizar su baño para que pueda ir a defecar. But it was a new building and the emperor didn't want him to use it. Pero era una construcción nueva y el emperador no quería que lo usara. So he said, you can pass stool, but if you pass one drop of urine, I'll hit you over the head. Así que le dijo, ya está bien, puede ir a usar el baño para defecar, pero si es que sale algo de orina, entonces yo les voy a golpear la cabeza. So one time, the emperor was on a boat with Gopal Ban. Y había una vez que el emperador estaba en un bote con Gopal Ban. And the emperor wanted to pass stool. Y el emperador quería hacer uso, quería defecar. And he was on the boat. Y él estaba en el bote. And the emperor was getting desperate to pass. Y bueno, el emperador ya se sentía un poco desesperado ante la necesidad. And every time they got near some land, the emperor wanted to get off, and Gopal, somehow or other, he made the boat go in another direction. Y cada vez que se acercaban a la tierra, bueno, el emperador quería bajarse, ¿no? Quería ir, pero de una manera Gopal hacía que desviara el camino un poco. Anyway, I can't remember exactly the story, but, Gopal said, well, now you know what it's like when I was desperate to use your toilet and you wouldn't let me use it. No me acuerdo bien la historia, pero concluye más o menos que Gopal le dice, bueno, ahora ya usted también sabe lo que se siente, ¿no? Como yo me sentía cuando yo estaba desesperada por usar el baño. So Prabhupada told many funny stories. Entonces Prabhupada contaba de esta manera muchas historias graciosas. So he had a vision for the world. Pero él tenía una visión para el mundo. And, when Prabhupada was in America in the 1975, he was hoping that very quickly the devotees would become like leaders of the government. Entonces cuando él estaba en América en el año 1975, él tenía muchas esperanzas de que rápidamente los devotos podrían ser líderes en el gobierno. Because at that time, ISKCON was growing very rapidly. Porque en ese tiempo ISKCON estaba creciendo rápidamente. So, he wanted devotees to go into politics and become very powerful. Y él quería que hayan devotos que entren en la política y que sean muy poderosos. Because he wanted, devotees to actually control everything. Porque él quería que los devotos estuvieran en control de todo. Because that is actually, how devotees can actually help everybody make spiritual progress. Porque esa es la manera en que los devotos pueden ayudar a todos a que hagan avance espiritual.
there was one Srinivasacharya. He was one great devotee. He appeared just after the 6 Goswamis. Había un devoto muy importante, Srinivasacharya, quien apareció justo en un tiempo después de los 6 Goswamis. And he converted one king to be a great devotee. Y él convirtió un rey para que él sea un gran devoto. His name was Birhambir. Su nombre era Birhambir. Yeah, he was actually a thief, a king who was a thief, but he converted, he became a great devotee. Entonces él en realidad era un ladrón, un rey que era ladrón que después se convirtió en un gran devoto. And he accepted Srinivasacharya as his guru. Y él aceptó a Srinivasacharya como su guru. And so in his kingdom, he made everybody chant Hare Krishna. Entonces en su reino él hizo que todo el mundo cante Hare Krishna. And if they didn't chant, they would get punished by the government. Y si es que ellos no cantaban, el gobierno los castigaba. So, you know, that's what Prabhupada wanted. Prabhupada want, you know, he said that, you know, if devotees rule the world, people Entonces, can eso- follow their own religion, but if they don't follow it properly, they get punished. Entonces eso es lo que... Sorry, I got a little mixed up. One more time. So that's what we need. We need somebody control to make people chant Hare Krishna. Entonces eso es lo que necesitamos, que alguien esté en control para que haga que las personas canten Hare Krishna. And that king, you know, that guru, Srinivasacharya, his daughter, her name was Hemalata Thakurani. She had many disciples, both male and female. Entonces este guru, Srinivasacharya, tenía su hija, Hemalata Thakurani, quien tenía muchos discípulos, tanto hombres como mujeres. Anyway, we'll finish now. Bueno, entonces ahí termino. So maybe next week we'll finish off with these samsara prayers. Prabhu, there's one question. Okay. Okay, it's a little long. Okay, so here we go. This is from one of the devotees here, Prabhu Tattvavid Gautam, about Vigrahara, and if in a group of devotees, one of them, in spite of their efforts, can't do Govinda or Gaur Arati or Aratiks on time, because of or it could be because of their own humor or nature. What can I think about that, or should I just be upset? And how do I deal with my feelings? How do I deal with my feelings when I see this, and what should I think when it comes to deity worship? Well, I mean, basically, you know, the temple, if the deities are installed, it's best not to install deities unless you have sufficient pujaris, Brahmins, to do the puja. Bueno, si es que, ay, disculpe, voy a leer la pregunta en castellano también. Pero, sorry, I'm going to read the question as well. Sorry, I forgot, in Spanish. Okay. All right. Entonces la pregunta es sobre Vigrahara, si en un grupo de devotos, algunos a pesar de sus esfuerzos, regularmente no sacan la hora en Arti Govinda o Arti por su humor espontáneo, ¿qué puedo pensar de ello? ¿O suelo llenarme de mal humor? ¿Cómo lidiar mi humor ante lo que veo y lo que pienso en la adoración de la deidad? Okay. So, you know, if the deities are installed, then, you know, we have a duty to follow the proper process.
Bueno, entonces si es que se trata de una deidad instalada, tenemos el deber de seguir el proceso de manera apropiada. So therefore, Brahmins, they have to be in the mode of goodness. Entonces por ello los brahmanas tienen que estar en el humor de la bondad. And the devotees who are worshipping the deity should be Brahmins. Y los devotos que adoran a la deidad deberían ser brahmanas. And they have to, they have to make sure they do proper deity worship. Prabhupada didn't like people doing deity worship when it wasn't up to the proper standard. Y tienen que estar seguros de hacer la adoración de la deidad de manera apropiada. Srila Prabhupada no le gustaba que se haga la adoración a menos que se llegue al estándar indicado. Because then it becomes an offense. Porque si no se convierte en una ofensa. And then the person that installed the deities, they can get a reaction for installing the deities. Y después la persona que instaló las deidades, él puede sufrir alguna reacción debido a que él fue quien las instaló. So the temple management, they have to make sure that all these things are going on properly. Entonces la administración del templo son quienes tienen que estar al tanto de que todas estas cosas se hagan de manera apropiada. Now, if it's Gaurnitai deities, they don't take any offense. Ahora sí son deidades de Gornitai, entonces ellos no, no toman la ofensa. But Radha Krishna deities, there's serious offenses when we don't worship them properly. Pero las deidades de Radha Krishna, sí, bueno, toman una ofensa muy seriamente cuando no se les adora apropiadamente. So, if we see the standard isn't being properly followed, then we should maybe help to get the standard higher. Y bueno, si es que vemos que el estándar no se está haciendo de la manera apropiada, quizás uno pueda ayudar para hacer que se cumpla. I don't know, in whichever temple they're talking about, if there's not enough people, that's another problem. They shouldn't have installed deities. Entonces, no sé, quizás en ese templo, quizás no hay suficientes personas, quizás no se debió haber instalado la deidad. Keshava is really tired. Pero aunque ya está muy cansado. Yeah. Did you go to bed late? You went to bed late last night, right? Se acostaron tarde. Yeah. Anyway, I understand. So did I. Yo entiendo, yo también, dice Prabhu. Anyway, I think we better say goodnight because Creo que Oh, nos that's despedimos tired. y ya nos vamos a dormir. So we'll come back next Wednesday when you've had a good sleep. El próximo miércoles reanudamos una vez que ya hayan dormido bien. This Xavier is left already. Por ejemplo, hay un Javier que ya se fue. So I'll say goodnight to all of you. Okay? Good Hare night, Krishna. everybody. Thank you very much. Good night. Hare Krishna. Krishna, Gracias. we see you next Wednesday. Sí, Yes. next Wednesday. Next Wednesday. Okay. Haribol, Hare Krishna. Gora Prevalandi Haribol. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna, muchas Hare gracias. Krishna. Krishna. Hare Haribol. Krishna, gracias, Prabhu. Gauranga. Muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Thank you very much.